Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso Nuestra Identidad, el curso que hemos preparado para todos ustedes para que tengan muy claro en qué creemos, qué no creemos y cómo somos. El curso tiene, como ya todos ustedes saben, 14 lecciones, ya estamos a punto de finalizarlo. Nos quedan esta y la última lección, que es la lección número 14. Hemos hecho un recorrido por toda la doctrina que creemos, lo que negamos y cómo somos. Hemos visto las doctrinas de la salvación esbozadas por los reformadores del siglo XVI, hemos visto la doctrina de la gracia que se enfoca en la soberanía de Dios en la salvación del ser humano. También vimos lo que ve unánimes de las Sagradas Escrituras y cómo ve a Dios y la Trinidad. También el ser humano, cómo es, cómo cayó, todo el tema del libre albedrío, la doctrina de la salvación, la obra de Dios en la salvación del ser humano, la conducta del ser humano como resultado de esa salvación de Dios en la santidad. También vimos cómo se organiza la iglesia, qué significa iglesia. Pasamos por los dones espirituales y las ordenanzas, las dos ordenanzas dadas por Jesús. Vimos los temas controversiales de ofrendas y alabanza. También analizamos las doctrinas de los ángeles, tanto los ángeles divinos que le sirven a Dios como los caídos. Y hoy nos vamos a adentrar en una lección bien interesante. Tal vez será aquí donde hay un poquito más de diferencias entre las diferentes posiciones, valga la redundancia, las diferentes posiciones del mundo cristiano, que son los últimos días. Las doctrinas de los últimos días, o que se le llama en teología escatología, que viene del término escatón, que es el final, los finales, tal vez es donde hay más diferencias de interpretación. Vamos a empezar analizando la muerte, que es algo que está muy cercano a todos nosotros. Porque al final todos vamos para allá, nuestros seres queridos todos van para allá. Y tal vez se habla poquito de qué es lo que nos dicen las escrituras relacionadas con la muerte. Primero, las escrituras nos hablan de que la muerte física no implica la pérdida de nuestra conciencia inmaterial. Vamos a seguir conscientes. Allá en el libro del Apocalipsis vemos gente que se muere y que aparece después en el cielo y que habla con Dios. O sea, siempre hay una conciencia inmaterial. También nos enseñan las escrituras que apenas nosotros partimos con el Señor, estamos con Él. Prefiero estar con Cristo, decía el apóstol Pablo. Sí, estamos con Él inmediatamente. No hay un instante después de nuestra partida que Cristo no esté con nosotros. Estamos hablando de los redimidos. Estamos hablando de los que Cristo salvó en la cruz. Estamos hablando de los que somos esclavos de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, obedientes a los mandatos de nuestro amo, que vivimos una vida que Cristo manda. Sí sabemos que el cuerpo se deteriora. El cuerpo se queda aquí, es un cuerpo corruptible, o sea, es un cuerpo que se pudre, es un cuerpo que se deteriora, y algunos lo sepultan y otros lo creman. Hay otras gentes que se pierden en incendios, hay otra gente que se ahoga en el mar. Hay diferentes formas de que el cuerpo se dispone de él desde la perspectiva de la providencia divina. Sin embargo, el alma no, el alma se preserva. Y el alma viajará a donde su destino en relación con su Señor así se ha dispuesto. Para los redimidos, aquellos rescatados por Cristo Jesús, esta separación de cuerpo y alma continuará hasta la segunda venida de Cristo o que la iglesia sea arrebatada, que es un evento simultáneo, pero eso lo vamos a ver más adelante en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pero es cuando viene Cristo que dice la Escritura que somos resucitados, vivimos la primer resurrección, o sea, nuestro cuerpo, se nos da un cuerpo glorioso. No es el mismo cuerpo que teníamos cuando estábamos en la tierra. El apóstol Pablo, en la primera carta enviada a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15, nos dice que ese cuerpo está sujeto a corrupción, es corruptible, mientras que el que se nos va a dar es incorruptible. En otras palabras, no envejece, no se echa a perder, no se duele, no se enferma. Ese es el cuerpo que nos será dado cuando Cristo venga. Ahora bien,
nosotros consideramos, y eso lo vamos a ver también más adelante el día de hoy, que la iglesia va a ser, la iglesia que quede en la tierra, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a irse a encontrarse con Cristo. Y además, en ese momento, para los que ya habían partido con el Señor antes, les será dado un cuerpo glorioso para que la iglesia se una en Cristo. Entonces ahí vamos a tener la iglesia que había partido antes, todos los que habremos partido con el Señor, si es que eso ocurre antes de su segunda venida, o los que están aquí en la tierra cuando Cristo regrese en su segunda ocasión, que serán llevados y serán transformados. Es como el apóstol Pablo dice en la carta a Filipenses, seremos transformados, cambiados de forma, porque a los que estén vivos cuando Cristo venga se les dará también un cuerpo glorioso, y el cuerpo de corrupción ya se queda aquí en la tierra. Y entonces glorificaremos al Señor por siempre. Las almas de los redimidos en Cristo siempre permanecen en gozosa comunión con Él. Ya sea que estén incorpóreas, o sea, previo a la primera resurrección, que es cuando Él regresa, todo ese periodo de tiempo que pasó desde que nosotros partimos hasta su segunda venida, o posterior a su segunda venida, donde ya habremos recibido un cuerpo glorioso. Todos los seres humanos, todos, vamos a recibir un cuerpo nuevo en dos ocasiones distintas, en dos tiempos distintos. Los redimidos por Cristo los recibiremos cuando Él venga en su segunda venida. Y los inconversos con posterioridad cuando es hora de juzgarlos. Ahí se les va a dar un cuerpo nuevo para que vayan a juicio. Son dos resurrecciones, son dos momentos de resurrección. El momento número uno, que la Biblia le llama la primera resurrección, cuando Cristo regresa, que a su iglesia les da su cuerpo glorioso, y después, 1000 años después, cuando viene el juicio final, al cual se tienen que enfrentar los incrédulos, se les va a dar un cuerpo para que vayan a juicio y después a su posterior castigo eterno. Mientras tanto, mientras viene la segunda venida, ¿dónde están las almas? Bueno, un estado intermedio que le llamamos el paraíso o el seno de Abraham. Ahí estamos, las almas incorpóreas, o sea, sin cuerpo, con Cristo, esperando que se consuma el plan de redención para que venga su segunda venida y nos sea entregado un cuerpo nuevo. Entonces, todas las personas que han partido con Cristo en este momento están allí, sin cuerpo, están incorpóreas, pero conscientes en su alma, con Cristo, gozosas en Cristo, alabando a nuestro Señor y viéndolo cara a cara, en espera de que se consuman los planes de los siglos que tiene el Señor. En su segunda venida, todas esas personas recibirán un cuerpo nuevo, y los que estemos aquí, si es que algunos todavía permanecemos aquí, nuestros cuerpos serán transformados porque vamos a ser reunidos con Cristo. Bien, las almas de los inconversos, cuando mueren, se mantienen bajo un castigo, pero esta vez es temporal, en un lugar esperando juicio, hasta que sean resucitados, o sea, se les sean dados un nuevo cuerpo para que vayan a enfrentar el juicio. Entonces el alma y el cuerpo de ellos se unirán otra vez para ir a enfrentar el juicio. Y comparecerán. Ese juicio se le llama en la Biblia el trono blanco, pues un trono gigantesco donde va a estar el Señor juzgando. Se van a abrir los libros donde están los registros de vida de todos y serán condenados y arrojados al infierno. El Apocalipsis les llama el lago de fuego, separados de la vida de Dios para siempre. Pasemos al tema de la tribulación. A ver, los juicios de Dios, llámese la ira de Dios, que es la manifestación de la justicia y la santidad de Dios en forma de sentencia, serán descargados sobre el mundo incrédulo. Y al final de esta gran tribulación, en palabras de Jesús, como nunca la ha habido ni habrá, que está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, esos juicios serán culminados por el regreso de Cristo. Entonces esa tribulación, esos momentos gigantescos de angustia, esos momentos gigantescos controlados por Dios en los últimos tiempos,
estarán siendo descargados sobre los incrédulos en la tierra. Su iglesia va a estar aquí, por supuesto que va a estar aquí, pero va a estar librada de esos juicios, y eso lo vamos a ver más adelantito en esta lección. Pero su iglesia va a estar aquí. Esa ira de Dios será descargada sobre los incrédulos. Cuando Cristo venga, todos los santos, todos los que hemos creído en Él, y los del Antiguo Testamento creían en Jehová, y su iglesia, la iglesia adquirida y formada a partir de la cruz de Cristo, serán resucitados después de la tribulación. Lo cual quiere decir que la iglesia estará presente durante todo el periodo de la gran tribulación, que si lo derivamos de los términos bíblicos de tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, año, 2 años y medio año, o sea, 3 años y medio por una parte, o 1260 días, o la última semana de años del que nos explica uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta Daniel, que nos habla de 7 años. Durante todo ese tiempo de la tribulación la iglesia va a estar presente. Porque en el Apocalipsis se los va narrando qué es lo que va ocurriendo con la iglesia con el correr de ese tiempo. Sin embargo, toda esa descarga de la ira de Dios no va a caer sobre la iglesia. Y tenemos un precedente. El pueblo de Israel, cuando estaba capturado como esclavo en Egipto, previo al éxodo por el desierto, ese pueblo, Dios a través de Moisés, llevó a Egipto 10 grandes plagas para que fuera liberado su pueblo. De esas 10 grandes plagas que cubrió la nación, de todas ellas fue librado el pueblo de Israel que vivía en esa nación. Fue guardado y protegido de las plagas. Bueno, de igual manera en la tribulación, cuando venga la ira de Dios sobre los incrédulos, la iglesia estará allí, pero será guardada y protegida por Dios. Así como el pueblo de Israel fue protegido allá atrás en Egipto. Luego de esos 7 años de los que nos habla el profeta Daniel, o que vamos viendo a lo largo del libro del Apocalipsis, Jesucristo va a regresar en cuerpo. Cuando Él ascendió a los cielos, los ángeles le dijeron a los discípulos, ese que ascendió así regresará. Ascendió al cielo, regresará de los cielos. Ascendió corporalmente, regresará corporalmente. Después de esa gran tribulación de los 7 años. Unirá su iglesia, la del Antiguo Testamento y las que hayan dormido en Cristo durante todo ese tiempo y que estaban con Él de forma incorpórea, se le dará cuerpos nuevos, se unirá con la iglesia y reinará con ellos. Pero parte de esa iglesia va a estar aquí en la tierra. A esto se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Esa será tomada, sus cuerpos serán transformados, o sea, cambiados de forma, y serán una sola iglesia con Cristo en los cielos, y vendrá Jesucristo a reinar por un periodo de tiempo, que la Biblia nos dice que son 1000 años. En relación a este tema, pese a que en la Biblia está claro, hay 3 posiciones diferentes en la iglesia moderna. Bueno, y la iglesia histórica. Las posiciones son, uno, se llama la posición pretribulación, que es que la iglesia no va a pasar por ese periodo de 7 años, que ese arrebatamiento o esa traída de la iglesia a los cielos va a ser antes de la gran tribulación y por lo tanto la iglesia no va a pasar por ahí. Esa es una posición que me parece a mí que es de las menos bíblicas de todas, porque la Biblia no nos habla de eso de esa manera. Después tenemos otra posición que dice que la iglesia va a ser arrebatada o llevada a Cristo en el medio de los 7 años, después del primer periodo de 3 años y medio, donde hay una falsa paz y se manifiesta el anticristo, la bestia del Apocalipsis, y entonces es ahí cuando la iglesia va a ser llevada a Cristo y esperará 3 años y medio más hasta que Cristo regrese después ya con todos. Y la posición post-tribulación que dice que no, que la iglesia va a atravesar por toda la tribulación y va a ser llevada a Cristo cuando Cristo venga en su segunda venida. Como están estas 3 posiciones, unánime se ve en la necesidad de expresar cuál es la de unánimes. Y es la de post-tribulación, como ya lo hemos venido mencionando a lo largo de esta lección. Porque es la más bíblica de todas. Las otras las consideramos que son erróneas. Esto no quiere decir que no consideramos como hermanos en Cristo los que creen en esas otras, porque
nosotros consideramos hermanos en Cristo aquellos que comparten con nosotros las doctrinas primarias. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de la Iglesia? Bueno, que Dios es uno, manifestado en tres personas consustanciales de la misma sustancia, como lo hemos visto aquí, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, que el hombre vivía en armonía con Dios y cayó y se rebeló y entonces cayó y cambió de naturaleza y se hizo pecador y proclive a pecado. Que Cristo es Dios hecho hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, que vivió una vida santa, que murió en la cruz en una muerte sustitutiva por su iglesia, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, que vendrá en una segunda venida por su iglesia y que habrá un juicio final para los incrédulos y una vida eterna y maravillosa para los creyentes. Esas son las doctrinas fundamentales. Después hay otras relacionadas con cómo hacer iglesias y hacer iglesia con música de una forma o el gobierno de la iglesia por otra, que aunque tengamos diferencias ahí, no estamos difiriendo en las doctrinas primarias y por lo tanto los consideramos hermanos en la fe. Y después están estas, el escatón o la escatología, ¿verdad? La doctrina de los últimos días, que hay varias posiciones, pero ninguno de estos niega la divinidad y humanidad de Cristo, la Trinidad y ninguna de las cosas que vamos a decir adelante. Por lo tanto, pese a que hay estas diferencias, no dejamos de ser hermanos. Y ahora vamos a conversar sobre el reino milenial, que es otra de las doctrinas donde hay diferencias. Si vemos la Biblia de una forma cronológica y vemos el libro del Apocalipsis de forma cronológica, veremos que después de ese periodo de tribulación, que en Apocalipsis son números de 7, pero hablemos de la última serie de 7 cosas de Apocalipsis, que son 7 vasos o copas donde se derrama la ira de Dios sobre el mundo. Al final de eso, que es donde termina la gran tribulación, del cual hemos estado hablando en esta lección, Cristo vendrá a la tierra, dice la Biblia, y ocupará el trono de David, que fue un precursor de Cristo en términos del reinado sobre su pueblo. Y dice la Escritura que su reino durará aquí en la tierra 1000 años. Durante ese tiempo, esos 1000 años, los santos que vinieron con él y aquellos que fueron transformados para unir a la iglesia en una sola cosa, en la segunda venida de Cristo, serán resucitados y reinarán con él sobre Israel y todas las naciones de la tierra. Sobre todo, va a ser un reino de Cristo en todo el planeta, en todo el globo terráqueo. Este reinado es precedido por un derrocamiento del anticristo, que en ese momento era el jefe del mundo, y un falso profeta, que es una figura que sale en el Apocalipsis, que es el que dice que el anticristo es el Mesías moderno, y por la captura temporal de Satanás, que va a ser capturado y guardado por esos 1000 años. Pero cuando Cristo viene, derrota al anticristo y a esta figura del falso profeta y los manda de una vez al lago de fuego y azufre. Al diablo no, al diablo lo tiene temporalmente preso por 1000 años. Esto es lo que dice la Escritura. Ese tiempo de reinado de nuestro Señor será caracterizado, imagínense Cristo reinando aquí en la tierra, será caracterizado por justicia, amor, paz, rectitud, larga vida. Estamos su pueblo entero, todos los santos redimidos por Cristo a lo largo de la historia, juntos en un solo lugar con su Señor. Eso es espectacular. Al final de esos 1000 años, Satanás será liberado. Él hace una revuelta con otra gente que había aquí antes, que no forma parte de su iglesia, porque cuando Cristo regresa en su segunda venida, derrota a unos ejércitos que se habían organizado en contra de él, pero eso no quiere decir que esos ejércitos estaban en todo el planeta, estaban en un lugar que se llamaba Megido. Entonces hay gente en otros lados, sobre la cual Cristo reina y su iglesia también. Bueno, toda esa gente, 1000 años después, tuvo hijos y tuvo cosas y todo, 1000 años después, toda esa gente es convencida por el diablo de que se rebele contra Cristo, suben y se organizan para ir a luchar contra Cristo y su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos son eliminados. En un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento el diablo es enviado al infierno por una eternidad a sufrir, no a gerenciar el infierno. El diablo no es el gerente del infierno, va a ir a sufrir y va a ser el que más sufran probablemente. Y todos esos otros van a ir a pararse enfrente del trono blanco a ser juzgados y condenados. Entonces, en términos del reino milenial, este reinado de Cristo por 1000 años, hay también varias posiciones en la iglesia, tanto históricamente como actualmente.
Y vemos tres posiciones que se convierten en cuatro. Las tres posiciones son amilenialismo, o sea, hay una posición que dice que tal reino milenial de 1000 años que está en Apocalipsis es una figura simbólica nada más, que no va a pasar, es solo un símbolo. Está el postmilenialismo, que lo que postula es que, bueno, hay varios sabores del postmilenialismo, pero voy a explicar uno, tal vez el más moderno, que a partir de que en el año 70, después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano, la era de los judíos terminó y arrancó la era de la iglesia. A eso le hablan el reinado postmilenial. Entonces, que no son 1000 años, que 1000 años es el sentido figurado, pero que Cristo desde entonces ha estado reinando desde los cielos. Esa es la posición postmilenialista. Y después están los premilenialistas, que dicen que no, que dicen que la Biblia, el Apocalipsis está en un sentido cronológico, que primero viene Cristo y el milenio es después, se llama premilenialismo porque habla de que Cristo viene antes del milenio, inaugura el milenio y reina durante el milenio. Esa es la tercera posición. Esa misma se divide en dos posiciones, una que se llama el premilenialismo dispensacional y la otra se llama el premilenialismo histórico. El premilenialismo dispensacional lo que propone es que la iglesia fue arrebatada antes de la gran tribulación y está en el cielo. La iglesia va a venir a reinar en la tierra después, pero durante toda la tribulación quien permaneció en la tierra fue el pueblo de Israel, porque Dios tenía un plan para ese pueblo. Eso no enseña el Apocalipsis, pero de igual manera eso es lo que ellos postulan. Y postulan que en esas eras ya la iglesia está ahí y que ese reino milenial va a estar Cristo gobernando con los israelitas, no con toda la iglesia. El premilenialismo histórico lo que postula es que en efecto Cristo va a venir a inaugurar el reino de 1000 años, pero en esos 1000 años vamos a estar todos viviendo como pueblo, tanto judíos como no judíos. Porque el premilenialismo histórico cree que solo hay un pueblo después de que Cristo murió en la cruz, que se hizo de dos. Eran judíos y no judíos, pero Pablo nos enseña en la carta a los Efesios que a partir de que Cristo muere en la cruz hay una nueva humanidad. Hay un nuevo pueblo conformado por judíos y no judíos, que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces los premilenialistas históricos postulan que Cristo viene en su segunda venida, los que hayan quedado de la iglesia van a ser transformados y arrebatados para estar con Cristo, los santos que habían muerto tanto del Antiguo Testamento como después de la cruz, que estaban viviendo con Cristo en el paraíso, les es dado un nuevo cuerpo y toda la iglesia con un cuerpo nuevo viene a reinar con Cristo por 1000 años. Esa, mis queridos hermanos y amigos, es la posición bíblica, así es como la Biblia lo explica, y por lo tanto nosotros lo enseñamos así. Nosotros somos premilenialistas históricos. Y después viene el juicio final. Después de que Cristo haya reinado 1000 años en la tierra con su iglesia, el diablo que estaba preso será liberado, irá a engañar a las naciones, a las que aquellos que quedaron, no a la iglesia, las reunirá para luchar contra los santos en la ciudad amada, llámese Jerusalén, momento en el cual el diablo, Satanás, Lucifer y todos sus ejércitos serán devorados por el fuego del cielo. ¡Pum! Ahí se termina todo, en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento Satanás es tomado y es enviado al lago de fuego y azufre, y ya habíamos visto que ahí estaba antes, cuando vino Cristo en su segunda venida, la bestia o el anticristo y esa figura del falso profeta que habíamos dicho, que están ahí. Eran los únicos dos inquilinos que había. Ahora hay un tercero, que es el diablo. Ahora en el infierno habría 3 personas. Y acto seguido aparece un gran trono blanco donde son juzgados todos los incrédulos. Y ese juicio es terrible.
porque ese juicio donde están parados todos los incrédulos, todos, les serán dados sus cuerpos de resurrección, sus cuerpos físicos, van a ir al juicio y serán condenados todos, porque dice la Biblia que serán sacados los libros de las obras y por las obras de ellos ninguno le alcanzó para no ser condenado. Y dice la Escritura que serán enviados al lago de fuego y azufre por una eternidad. Eso es lo que nos lleva a negar, es una doctrina que hay en algunos lugares, que es la doctrina de la aniquilación o la separación. Algunos dicen, serán enviados temporalmente al infierno y después su alma ya deja de existir. Otros dicen, no, serán aniquilados en ese momento y no van a ir al infierno. No, lamentablemente la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que el castigo es eterno porque pecaron contra un Dios eterno. Es un tema de contra quién pecaron, no de lo que hicieron. Pecaron contra un Dios eterno. También nosotros negamos rotundamente, la doctrina de la salvación universal, o sea que todo el mundo se salva y que nadie se pierde. Los que postulan esta doctrina dicen que Dios es amor y misericordia, y cómo es que Dios, siendo un Dios de amor y misericordia, va a condenar gente. Bueno, pero es que además de ser un Dios de amor y misericordia, también es un Dios de santidad y de justicia. No solo amor y misericordia, también hay santidad y justicia. Y ese Dios va a juzgar y condenar. Cada pecado que haya cometido cada ser humano en la historia de la humanidad va a ser castigado. En los creyentes, cada pecado fue castigado en Cristo en la cruz. Cristo sufrió el castigo nuestro. En los incrédulos, cada pecado que hayan cometido será pagado en el castigo eterno. Por lo tanto, hay gente que se salva, gente que se pierde. Negamos la salvación universal. Y además, negamos que no haya dolor eterno en la condena eterna. No haya aniquilación. Ahí estarán por siempre. Y bueno, una vez pasado todo eso, veremos cómo todo cambia. Ya pasó la liberación de Satanás, el juicio de los incrédulos, los salvos, vamos a entrar en una condición de eternidad con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que entonces descenderá del cielo una ciudad nueva, le llama la Nueva Jerusalén, una ciudad nueva, descenderá del cielo ¿a dónde? A la tierra, porque habrá cielos nuevos y tierra nueva, es lo que nos explica el capítulo 21 de Apocalipsis. Y entonces, en ese nuevo lugar, es un lugar idílico. La ciudad celestial viene del cielo, ahí es donde vamos a habitar todos nosotros, con Dios, con Jesucristo, con la divinidad, todos nosotros en un cuerpo que no se deteriora, un cuerpo que no se duele, no hay llanto, dolor, no hay tristeza. Cristo ya cumplió su misión redentora, entrega al reino de Dios el Padre, es como que le dijo, los que me diste para salvar, aquí los tienes. Para que en todas las esferas el Dios Trino reine por los siglos de los siglos. Y ahí vamos a estar todos nosotros, sin dolor, sin llanto, con un gozo pleno, el gozo que da el Señor, pleno, siempre, sin tristeza, sin un cuerpo que se deteriora. Y así moraremos por siempre. Hasta aquí la lección de hoy. Sé que era una lección un poquito compleja. Ojalá haya quedado claro para todos ustedes. Nuestra siguiente lección, que es la final, tiene que ver con el ser. O sea, los filósofos le llaman a esto ontología. ¿Quién soy yo? La doctrina del yo cristiano. Hasta entonces, mis queridos hermanos y amigos, mil gracias a todos y que el Señor los bendiga. Hasta pronto.